Cuando uno analiza lo que son los grandes números y lo que involucra a todo el sector, tanto el sur, norte, pequeñas, grandes empresas y las estadísticas oficiales, es un sector que a pesar de todos los vaivenes del país en los últimos tiempos, ha mantenido volúmenes de exportación y de ingreso de divisas importantes al país. Hoy vamos a terminar prácticamente igual que el año pasado, alrededor de los 2.000 millones de dólares exportados, que representa prácticamente el top 5 de los conglomerados exportadores del país. O sea, la pesca está ahí y con las mismas cantidades de toneladas. Ahora, lo que remarcás sobre la pequeña y mediana empresa sí es un factor a tener, porque cuando empezamos a desmenuzar un poquito esos números, esos grandes números, vemos que la realidad de todos los subsectores dentro de la pesca no ha sido la misma, o que han vivido una situación un poco más compleja. Particularmente en el caso de Mar del Plata, si bien mantiene ritmos de actividad y volumen de trabajo constante por ahí en los muelles, sí se ve en los últimos años que viene declinando y que está teniendo un impacto importante en el ritmo de las plantas, sobre todo la pequeña y mediana. A esto obviamente hay que sumarle el resto de las cuestiones que hacen a cualquier economía productiva del país. O sea, la pesca no ha sido ajena a todos los idas y vueltas económicos o macroeconómicos por los que vivió el país. Las variaciones en la tasa de interés, la inflación, el tipo de cambio. Estas cuestiones, al ser un sector netamente exportador, también le afectan en forma directa y más a la pequeña y mediana empresa. Con lo cual, hoy, si bien es un sector que mantiene actividad, ve con cierta preocupación la situación de falta de políticas claras para la planificación a futuro. Con lo cual, bueno, estamos no solo esperando las nuevas autoridades, sino realmente viendo cómo vamos a encarar algunos problemas que hasta el día de hoy se han ido resolviendo de alguna manera, pero vemos que puede ser un futuro complejo, siempre desde la óptica de la pequeña y mediana empresa. Tratando de dividir un poco lo que es la realidad de los sectores con los que trabajo, desde el punto de vista del sector que va al agua, las cámaras o la institución que agrupa a empresas propietarias de buques pesqueros, realmente falta todavía formalizar o avanzar mucho más en una planificación pesquera que de alguna manera no nos ate a estar dependiendo de algún recurso salvador. O sea, en una época el calamar, en otra época la merluza, en otra época el langostino, bueno, y eso ha ido que vayamos detrás del recurso más rentable desde esa óptica solamente. O el que reporta mayores ganancias o el que deja mejores resultados. Yo creo que acá ha habido o a futuro nos tenemos que plantear fortalecer los primeros pasos que dimos estos años en cuanto a fortalecer la investigación para tener una explotación ordenada de todos los recursos pesqueros del país y armónica entre lo que pasa en la Patagonia, en los mares patagónicos y lo que pasa en los mares frente a las costas bonaerenses. Inclusive tenemos que mejorar bastante en lo que son los procesos de trazabilidad y en la normativa general y el comportamiento sobre todo de lo que pasa en el agua con el impacto que están teniendo esas medidas digamos, en tierra, en las economías de tierra. Es decir, para sostener el modelo hoy hablamos de impacto social, económico y ambiental. El social en estos últimos tiempos no se lo ha estudiado de la mayor manera posible, incluso la FAO en sus últimos informes dice avanzamos mucho en lo que tiene que ver la parte ambiental y la parte económica, pero tenemos que rever la parte social, es decir, el impacto que tiene la pesca en las comunidades costeras. Y por otro lado, si me voy del lado un poquito más de la industria y las plantas de proceso en tierra, creo que ahí tenemos un desafío muy grande en muchas cosas que hacen también al trabajo en el mar. El desafío muy grande falta porque en los últimos años hemos perdido una política de promoción en un sector netamente exportador, hemos perdido un poco la política de promoción fuerte de la exportación de la pesca. No digo que no se hayan hecho intentos para abrir mercados, de hecho los hubo buenos y a futuro, pero estamos arrastrando una complejidad muy grande burocrática y administrativa en organismos como SENASA, que hay que mejorarlo, que hay que hacerlo más proactivo para facilitar y mejorar la introducción a nuevos mercados, hay que mejorar los convenios de intercambio. Es necesario trabajar con el sector financiero y prácticamente un sector netamente exportador.
no tiene prefinanciación de exportaciones, las líneas de créditos no están funcionando, con lo cual, de vuelta, desde la óptica de la pequeña y mediana empresa, estamos en una situación a superar varias vallas o varios inconvenientes en los próximos tiempos. Tanto el dólar también fue acompañando el incremento en la estructura de costos que ha tenido, tanto en agua, el combustible, hoy gran parte de los costos que tiene la pesca están dolarizados, con lo cual se aumenta para la venta, pero para los ingresos, pero también se aumentó para los costos. Esto no quiere decir que no sea bueno, que no nos posicione mejor respecto a competidores internacionales, pero sin duda que no alcanza y de hecho es grave depender de la variación del tipo de cambio, no solo en la pesca, en general. Es grave depender. Tenemos que reconocer que hoy tenemos una estructura de costos muy alta a nivel productivo, en la pesca como en tantos otros sectores, que debemos mejorarla. Y sobre todo para la pequeña y mediana empresa. O sea, la pesca no es ajena. Estamos viendo indicadores que la pequeña y mediana empresa en los últimos años la ha pasado bastante difícil. La pesca no ha sido ajeno a esto. Entonces, no solo el tipo de cambio es una componente determinante en el desempeño o en el desarrollo de una empresa. Hay un montón de factores que complejizan la situación. Y la verdad también es que nos han planteado o se plantea un esquema de mejoras poniéndonos a todos en la misma meta de largada, por decirlo de alguna manera. Y la situación de la pequeña y mediana empresa no es la situación de las grandes empresas y demás. Esto no quiere decir que hay que subsidiar y generar y tirar recursos, sino entender que son estructuras de costos y estructuras de ingresos y estructuras administrativas distintas sobre las que hay que tener una mirada distinta, porque también, no nos olvidemos, son el motor de la generación de empleo. Esta transferencia de recursos pesqueros que ha habido de un sector a otro es lo que hablaba anteriormente, el impacto que tenemos en tierra. La menor cantidad de mano de obra generada en tierra es porque hay menor cantidad de pescado para procesar que llega. Más allá de que hay muchos desafíos y algunas cuestiones a superar, hay varios puntos a destacar que nos hacen ver con futuro y optimismo lo que puede venir. Tenemos un mar que, si bien hay que seguir trabajando, que como decía antes hay que seguir investigando, un mar que genera muchos recursos, que tiene muchas posibilidades. Una experiencia como sector industrial de procesamiento a lo largo del tiempo. La mano de obra que trabaja es muy buena, es capacitada, hay que seguir capacitándola, pero hay una experiencia muy importante desarrollada de años. Empresas que han sabido no solamente buscar el recurso, sino también colocarlo en el mundo. Con lo cual, yo creo que se presentan desafíos, no problemas. Por suerte es un sector que mantiene su ritmo de actividad. Veremos, lo que trataremos de mejorar siempre es la mejor distribución dentro del sector, para que siga creciendo, para que siga participando, para que la riqueza natural, en este caso de la pesca, se distribuya entre la mayor cantidad de gente posible, por lo cual nosotros vemos con cierta preocupación, pero también con optimismo, porque digamos que las patas principales de la actividad existen, lo que hay que trabajarla de la mejor manera posible.